Ok, jóvenes. En la clase inmediatamente anterior se resolvieron unos ejercicios planteados como actividad para desarrollar en la casa y se explicaron considerando que los próximos días estaremos realizando la trimestral del tema. Entonces he decidido replicar la clase en video, los tutoriales, para que las personas que no estuvieron en clase pues puedan adelantar el tema y de esta manera pues entender y que les quede más fácil la presentación de la prueba. Entonces vamos a resolver el primer ejercicio. Voy a aprovechar estos videos de una vez para hacer el ejercicio en la aplicación PSIN que ya les había comentado al principio del trimestre, pues que era bueno e interesante que hicieran los ejercicios en esta aplicación, pues porque les va a servir de ayuda, primero para el manejo del código y segundo, pues porque de una vez pueden hacer la prueba y revisar los resultados que arroja el programa, el algoritmo y determinar pues si está funcional o tienen errores y poder corregirlos. Entonces, bueno, aquí tengo tres ejercicios. Vamos a resolverlos en cada uno en un video diferente. Para este vamos a empezar con este ejercicio que dice, dada la edad de 25 personas, algoritmo para calcular el promedio de edad de ellas. Entonces, como en clases anteriores, lo primero que tengo que hacer acá es crear un contador, ya que me están diciendo que voy a manejar la edad de 25 personas. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear un contador para contar esas personas y poder pedir la edad a cada una de ellas. Entonces, vamos a aprovechar que este programa tiene aquí en esta barra lateral cada uno de las instrucciones que vamos a estar utilizando dentro del algoritmo. Entonces, vamos a usarlas. Aquí hay una que dice asignar. Vamos a usar esa para darle valores a las variables o asignarle valores a las variables. Entonces, mi primer variable se llama contador. Vamos a dejarlo hasta aquí. Contador y la expresión que le voy a asignar es el valor 1. Recordemos que vamos a empezar a contar desde 1 hasta 25. Bueno, en realidad en este programa pues cambia un poquito la sintaxis de como la veníamos viendo en clase. Sin embargo, pues este es el operador de asignación, esta flechita, pero voy a quitarla y la voy a cambiar por el igual al que ustedes están acostumbrados. Bien, entonces decimos que una variable que se llama con de contador que me va a permitir contar, a la cual la voy a iniciar a partir de 1. Luego volvemos a mirar el enunciado y dice, da la edad de 25 personas, algoritmo para calcular el promedio de edad de ella. Entonces, hay que tener en cuenta aquí dos cosas. Primero, que vamos a pedir la edad de esas 25 personas y segundo, que luego que tenga las 25 edades, voy a necesitar hallar el promedio de edad de las 25 personas. Entonces, hay que entender que esas 25 edades voy a tener que sumarlas en su momento para poder luego dividirlas por la cantidad de personas y de esa manera obtener el promedio. Entonces, voy a utilizar dos variables más. Una variable que la voy a llamar suma de edades, porque vamos a utilizarla para sumar las edades. Como ya dije, voy a quitar el operador de asignación y lo voy a cambiar por el signo igual. Entonces a suma de edades lo voy a iniciar en un 0 porque inicialmente no va a tener ningún valor. Y también voy a escribir directamente para no enredarme con esas instrucciones ya formateadas. Promedio igual a 0 también para iniciar desde 0 considerando que eso no tiene nada, ¿verdad? Entonces ya tengo las tres variables con las que voy a trabajar. Ahora debo usar la instrucción repetitiva while, recordando que de esa manera la veníamos usando en clase. Aquí en este programa, la instrucción while, instrucción repetitiva, se llama mientras, es decir, en español. Entonces, pues no se preocupen, es exactamente igual, es lo mismo. Lo único es que aquí está en español, nosotros la estábamos usando en inglés. Entonces, while quiere decir mientras. Aquí se le agrega la palabra reservar a hacer. Y en vez de decir when, como decíamos nosotros en clase, pues acá vamos a decir fin del mientras. Donde dice expresión lógica, pues no es otra cosa que la condición de la que hablábamos en clase. Entonces aquí la condición es que el contador sea menor o igual que 25, que en este caso es la cantidad de personas que debemos contar. Una vez que se verifique esa condición y sea verdad, pues ¿qué va a hacer? En primer lugar o en primera instancia, lo que va a hacer es
pedir la edad, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar esta instrucción que dice escribir. Nosotros en clase la estábamos llamando escriba. Aquí cambia un poquito y dice escribir. En lista de expresiones, pues vamos a colocar el texto que le queremos decir al usuario. En este caso, digite su edad. Cierro las comillas y ya tengo mi mensaje de salida, que en este caso es con la instrucción escribir. Ahora voy a capturar ese valor que el usuario digita y en clase lo hacíamos con la expresión lea. Aquí la instrucción se llama leer y voy a guardar ese valor en una variable que la voy a llamar edad. Una vez que ya obtengo del usuario la edad y la tengo guardada en la variable edad, entonces ahora lo que debo hacer es tomar esa edad que voy recibiendo en cada una de las vueltas del ciclo y las voy a ir guardando, esos valores los voy a ir sumando, los voy a ir acumulando en la variable que he creado para ese propósito, que en este caso es suma edades. Entonces lo que voy a decir es que en esta variable que se llama suma edades voy a guardar lo que tiene ella misma, es decir, lo que hay en la variable más lo que traiga la variable edad. Y por último, pues voy a incrementar el contador. Recuerden que esta instrucción es la última que se hace dentro del ciclo o dentro del while, o en este caso dentro del mientras, y que pues es de vital importancia para que no se quede la instrucción mientras dando vueltas en un bucle infinito. Entonces ya con eso tendríamos la instrucción mientras completa. Ahora, decíamos que al final debemos calcular el promedio de edad. Una vez que se termine el ciclo de las 25 personas, vamos a tener en la variable suma edades el total o la suma de todas las 25 edades. Entonces ahora vamos a usar la variable que creamos al principio que se llama promedio para calcular el promedio de edades. Entonces decimos que promedio vamos a hacerlo igual o vamos a asignarle a esa variable el resultado de la expresión suma edades. Recordemos que la variable suma edades tiene esa suma o ese total de todas las edades sumadas, ¿verdad? A eso lo vamos a dividir en el número de personas, que en este caso fueron 25. Yo podría colocar acá el 25 directamente y decirle que suma edades, que tiene la suma de todas las 25 edades, las divida en el número de personas, que en este caso son 25, y eso me calcularía el promedio. Pero para hacer el algoritmo un poco más eficiente, vamos a quitar ese 25 y vamos a pensar que el número de personas podría cambiar en cualquier momento y mi algoritmo debería estar preparado para que no vaya a dejar de funcionar al cambiar el número de personas. Entonces, hay una forma más eficiente de calcular o de encontrar ese número de personas a las cuales se les pidió la edad y para las cuales se quiere calcular. Entonces, vamos a decir o vamos a pensar que ese número de personas o ese número de vueltas que dio el mientras está guardado en la variable con. La variable con, que es la que cuenta las vueltas, esa variable tiene el número de personas más 1, es decir, el mientras o la condición del mientras se vuelve falso cuando el contador se pasa de este número que tenemos configurado acá. El mientras dice que mientras, valga la redundancia, el contador sea menor o igual que 25, mientras eso sea cierto, se va a ejecutar todo lo que esté dentro, todas las instrucciones que estén dentro de ese bucle. Una vez que esto deje de ser cierto, o sea, cuando el contador sea 26, pues esto se va a volver falso y ahí es cuando se va a terminar el ciclo. Entonces, entendiendo eso, pues aquí podemos decir que esto lo vamos a dividir por lo que tiene el contador, que en este caso sería 26, menos 1. De esa manera vamos a tener 25. Y así es como podemos calcular el promedio. El total de la suma de las edades dividido en el contador menos 1, que en este caso sería 25, que se corresponde con el número de personas para el cual hicimos el algoritmo. Ahora solo restaría devolver el resultado. En este caso, para devolver el resultado, pues tendríamos que poner una escriba como lo hacíamos, o escribir, como se hace en este programa. Escribir, y le enviamos un mensaje al usuario diciéndole el promedio de edad es, por ejemplo, le dejamos un espacio, cerramos las comillas, coma,
y le llamamos la variable que tiene ese resultado, que en este caso es promedio. Voy ahora sí a borrar este texto, que es el enunciado del ejercicio, para quitar ese error que me sale ahí. Así es como se proyecta este algoritmo. Ahora, para comprobar que nos quedó bien, pues vamos a ejecutarlo. En este caso, para ejecutarlo, no voy a hacerlo por 25 personas, pues para que no se extienda demasiado. ¿Listo? Vamos a hacerlo solo para 5 personas. Entonces tenemos un contador que inicia en 1, una variable que se llama suma de edades, que es donde voy a calcular la suma de las edades, y una variable que va a guardar el promedio una vez que lo calculemos. El mientras, que me va a hacer el proceso o el ciclo de todas las veces que la condición se acierta. Y finalmente se calcula el promedio y una vez calculado, pues devolvemos el resultado. Miren lo importante de haber colocado aquí con -1 y no 25. Con solo cambiar aquí el número de personas para el cual se va a ejecutar, ya esto va a funcionar, porque esto se va a volver 6, que es cuando será falso y se saldrá o terminará el ciclo. Entonces ya aquí al decir contador -1, 6 menos 1 nos da el 5, que es la cantidad de personas para la cual se propuso el ejercicio. Entonces vamos a ejecutar. Aparece esta ventana que es la que nos va a permitir interactuar con la máquina y nos dice digite su edad. Vamos a decirle que la edad 1 es 15, luego nos pide la segunda edad. Recuerden que lo estamos haciendo para 5, le vamos a decir que es 17, después nos pide la tercera edad, vamos a decirle que es 14, después nos pide la cuarta edad, 18, y por último la quinta edad, en este caso son 13, y nos devuelve el resultado que dice el promedio de edad es 15.4. De esta manera, jóvenes, es como se resuelve este tipo de algoritmos y de paso, pues como les había dicho antes, pueden trabajar en este programa para que esto les ayude de pronto a controlar errores, a entender un poco mejor el funcionamiento del algoritmo y de paso a detectar los errores en ejecución. Espero que les ayude y en otro video pues vamos a resolver este ejercicio que sigue, que también fue resuelto en clase.